En comunicación con el diputado radical José Cano. Tal cual. ¿Qué tal, Cano? Buen día. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queríamos consultarle un día también histórico para todos los argentinos, cada vez que asume un presidente democrático, ¿cómo toma usted una jornada como esta? Y sí, la verdad que hoy se cumplen 36 años de que asumió Raúl Alfonsín la primera presidencia de este ciclo ininterrumpido de democracia. Es un día muy importante, obviamente, porque aparte van a asumir las nuevas autoridades electas ante la Asamblea Legislativa. Primero lo hará tomará juramento la presidenta del Senado, a Alberto Fernández. Posteriormente habrá, digamos, como marca la Constitución, la entrega de atributos, de mando por parte del presidente saliente Mauricio Macri. Más allá de lo simbólico que implica, digamos, los encuentros que hubo entre el presidente saliente y el presidente electo, lo que ocurrió en Luján el día domingo, la transición que se está llevando a cabo de manera absolutamente ordenada, sobre todo cuando uno analiza el contexto de los países de la región, que gracias a Dios están también en un proceso ya de normalización, digamos, pero bueno, hemos tenido días muy convulsionados en países como México, Bolivia, y la verdad que Chile, el hecho de que aún con una situación económica compleja, con los problemas que tenemos como país, que el proceso de transición se esté dando de la manera que digamos que está ocurriendo, me parece que es un buen punto de inicio para la próxima gestión. En relación, digamos, a cómo habían sido en 2015, digamos, los actos que no habían contado con la presencia de la entonces saliente, ¿no?, presidenta. La verdad que por ahí hablaba con colegas de ustedes, me parece que a veces nosotros las cuestiones que son o que deberían ser normales y naturales, porque forma parte de la esencia del sistema democrático, del respeto a la institucionalidad, toman otra dimensión porque, bueno, hay un contraste, como vos lo planteas. En el 2015 la expresidenta, digamos, tuvo una actitud inclusive de no reconocimiento del presidente electo, de no transferirle los atributos de mando, la banda presidencial, el bastón como corresponde, porque claramente la gente vota y cada vez que el pueblo se expresa, define claramente quiénes van a ser, que van a conducir los destinos del país durante 4 años, quiénes van a ser depositarios del contralor de ese ejercicio del poder. Y cuando eso no se respeta, cuando no hubo una transición como corresponde, cuando no había INDEC, no había números de la Administración Pública Nacional, digamos, no había, yo a veces, digamos, lo digo brutalmente, hubo ministros que tuvieron que ir con cerrajero a los ministerios porque no hubo tampoco, salvo la excepción del randazo, en el resto no hubo, digamos, ningún tipo de transición. Y esto me parece que no es bueno, no es bueno para la democracia, no es bueno para el país, y que en estos 4 años un presidente puede alvear más de 100 años que un presidente no peronista no terminaba su mandato, termine su mandato, despedido en paz por un grupo importante de ciudadanos que se autoconvocaron para compartir el día sábado, digamos, ese encuentro con los últimos días del expresidente, el presidente Macri, que la Iglesia haya sido la convocante para que confluyan todos los actores fundamentales de la política y que tengamos un proceso de transición con datos más allá de los problemas que obviamente hay que resolver, como la recuperación del valor del salario, la lucha contra la inflación, la reactivación económica. También hay, si uno mira el vaso, digamos, el vaso medio lleno, muchas cuestiones que va a tener a mano el gobierno entrante, que en el 2015 eso no se dio, no existía. Y esto me parece que está bien y que, como te decía, es un buen inicio de la próxima gestión. Diputado, ¿qué análisis hace del discurso del ingeniero Macri que hizo con la cadena nacional la semana pasada, haciendo pros y contras de su gestión a lo largo de 4 años? No te escuché la primera parte de la pregunta. Digo, ¿qué análisis hace usted
del discurso del ingeniero Macri Sí, por sí. cadena nacional con respecto a los pros y los contras de su gestión a lo largo de estos 4 años, ¿no? Mira, me parece que el gobierno tuvo metas muy ambiciosas, hubo un gran debate interno, a mí me tocó estar ese primer año de gestión, un gran debate interno con respecto a que el presidente tenía que dar una muestra acabada de lo que se recibía, digamos, un país que estaba a la deriva en términos que tampoco había crecimiento económico, digamos, asumimos con el año 2010 que no había superávit fiscal, se habían perdido los superávit gemelos, había la balanza comercial estaba absolutamente desbalanceada, la materia energética destruida. Obviamente cuando uno analiza que en términos de inversión en materia energética, de que más del 11% de nuestra matriz hoy es de energía renovable, el desarrollo de Vaca Muerta, lo que se hizo en el sur del país, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, con las plantas de energía eólica, las plantas de energía solar que se desarrollaron, en Tucumán mismo, la inversión que está haciendo YPF, Luz y General Electric, una inversión millonaria que va a generar energía convencional el doble de lo que nosotros consumimos, casi 200 nuevos mercados, la desburocratización del Estado en términos de facilitar las exportaciones, obras de conectividad que no existían en el país, se invirtió muchísimos recursos en más de 20 aeropuertos de distintas provincias. Hubo una enorme demanda de un sector de la sociedad que no se publicitaban las cosas que se hacían, y ustedes habrán visto que prácticamente el último domingo del mandato hubo publicidad, un balance de la gestión. Hay muchas cosas que se han hecho que la gente no sabe. En Tucumán, 27 jardines de primera infancia con una inversión de más de 450 millones de pesos. Yo hablé con el ministro en mayo de una oportunidad de Educación de la Nación para inaugurar esas obras. Bueno, ha habido muchas cosas que se han hecho en poco tiempo. La recuperación del Belgrano es me parece que no tomamos dimensión de del impacto que eso va a tener en nuestra región. Si Dios quiere, se termina el año que viene la última etapa que impacta de lleno en Tucumán. Pero también hay que decir que en materia económica se subestimó la situación, se tomaron decisiones en el primer año de devolución del 15% a las provincias, que significaron más de 600.000 millones de pesos. Se aumentaron 10 puntos la coparticipación a las provincias. Hoy las provincias reciben mucho más recursos de lo que recibían antes. El proceso después de las PASO fue tremendo en términos de el aumento del dólar y la devaluación, que impactó de lleno no solamente en los desocupados, sino en los sectores asalariados. Es decir, me parece que el gobierno en materia económica se cometieron errores, no se encontró la vuelta recién la última etapa del gobierno previa a las PASO, reitero, las cifras que dio el INDEC eran bastante esperanzadoras en términos de que estábamos con inflación en baja, con un crecimiento negativo de muchas actividades, pero se estaban acomodando los números de la macroeconomía. Y me parece que ese es el desafío que tenemos como país, una economía muy débil que depende del mercado externo, que dependemos muchas veces, somos agroexportadores básicamente, tenemos una enorme carga impositiva, dependemos del financiamiento externo. También hay que decir que vamos a tener un presupuesto equilibrado, sin déficit, no se puede gastar más de lo que ingresa, pero me parece que hay en el debe, ahí nos tenemos que hacer cargo, de que en materia económica se incrementó el número de la pobreza. Si bien es cierto, hay un núcleo duro de un 30% de pobreza estructural, que es una responsabilidad absoluta de todas las dirigencias políticas, y ante procesos devaluatorios como el que ocurrió después de las PASO, me parece que hay mucha gente que está en una delgada línea entre caer por debajo de la línea de pobreza y obtener los recursos mínimos para poder vivir. Y ahí me parece que hay que trabajar y resolver y continuar con las cosas que el gobierno venía haciendo, que un país que no tiene matriz energética, que no tiene soberanía energética, que tiene presupuestos, recurrentes con déficit, un país que emite, un país que no genera trabajo genuino, evidentemente, las consecuencias de estas políticas pendulares las terminan pagando los sectores que menos tienen.
Le hago la última y gracias por el tiempo que nos está regalando. ¿Cómo va a ser a partir de hoy el rol opositor, en este caso de la banca de la bancada de Juntos por el Cambio, sobre todo en diputados, donde los números no son tan buenos como en la gestión anterior, ¿no? Y esperemos que sea, digamos, de mucho diálogo. De hecho, ya ha habido reuniones con digamos, el presidente del bloque oficialista y los interbloques nuestros. Nosotros no vamos a hacer una oposición destructiva, no vamos a tener la actitud que tuvo el kirchnerismo, sobre todo durante los primeros 2 años de gestión de Macri. Nosotros no tenemos mayoría, gobernamos sin mayoría en ambas cámaras. Vamos a acompañar, hay cuestiones, digamos, ya lo adelantamos, el tema del presupuesto, la creación del Consejo Político, Económico y Social, en nuestra bancada. Yo he presentado hace 2 años, cuando asumí, un proyecto de ley vinculado a la creación del Consejo, lo hice también cuando estaba en el Senado, hay otros proyectos también dentro de nuestra bancada. Digamos, vamos a colaborar con las medidas y con los instrumentos que el gobierno entrante necesite para aplicar las políticas que consideren, digamos, para recuperar sobre todo la economía. Y vamos a ser inflexibles en términos de cuidar y de representar ese 41% de argentinos que, digamos, piden respeto por la institucionalidad, que piden respeto por la autonomía de las provincias, que piden respeto por la justicia independiente, que piden respeto para que los periodistas no sean juzgados por lo que dicen ni por lo que informan. Si cualquier desliz del punto de vista institucional o alguna remembranza de lo que fue el kirchnerismo, sobre todo durante los últimos 4 años del gobierno Cristina, nosotros vamos a estar defendiendo los valores que creemos son irrenunciables para que un país, digamos, un país que no tiene calidad institucional, un país que no respeta la división de poderes, un país que no construye consenso, un país que no tiene futuro. Y vamos a estar a la altura de las circunstancias, digamos, de tanto el bloque de diputados como el bloque de senadores, con un trabajo coordinado en los valores que representa Juntos por el Cambio. Muchísimas gracias, diputado. Que tenga un gran día y que sea una verdadera fiesta lo que sucede allí en el Congreso. No, gracias a ustedes, y la verdad que es un día muy caluroso, muy parecido a los calores de Tucumán. Se estima una temperatura que van a estar por arriba de los 35, 37 grados. Pero bueno, esperemos que sea un día de fiesta, la asunción de un nuevo gobierno democrático. Homenajeamos a un hombre que fue reconocido después de su gobierno, que su principal objetivo fue la consolidación de la democracia en la Argentina, y eso derramó en los países de Latinoamérica, y me parece que eso hay que poner en valor, y fundamentalmente los valores que ese gobierno representó en términos de federalismo, del respeto a la justicia, del respeto al que piensa distinto. Y bueno, ojalá que sea el comienzo de una nueva etapa para la Argentina, y nosotros vamos a colaborar desde el rol que la sociedad nos dio. Muchísimas